Mi familia entera, incluida mi esposa, voló a Grecia cuando yo estaba gravemente enfermo. Mi esposa dijo, no puedes retenerme con tu enfermedad, me divertiría mucho con tu hermano menor. Cuando regresaron a casa, encontraron algo que los hizo entrar en pánico. Ahora ellos. Recuerdo el momento exacto en que la fiebre se apoderó de mí. Era a mitad de un martes, a finales de mayo, y la luz del sol que se filtraba por las persianas se sentía más como un reflector que como calidez. Había pasado días arrastrándome entre el cansancio, culpando al estrés o a las alergias. Pero esa mañana, mis piernas se dieron camino al baño. Me quedé tumbado sobre el azulejo frío durante 15 minutos. Con la frente presionada contra la junta, escuchando la risa de Marisa abajo. Tampoco vino cuando dije su nombre, podía oír sus tacones, su voz hablando por teléfono mientras decía, sí, sigue siendo dramático. Seguro que es un resfrío de hombre. No me sorprendió. Así había estado últimamente. Distante, aburrida, demasiado bonita y demasiado pulida como para cargar con un esposo que, según ella, no estaba cumpliendo emocionalmente. Eso fue lo que dijo la última vez que discutimos. Estás aquí, pero no estás presente. Quise gritarle entonces, decirle que estar enfermo no es lo mismo que ser egoísta, pero mi voz apenas llegaba a un susurro. La mujer con la que me casé alguna vez me había sostenido la mano después de perder un trabajo y durante un casi colapso nervioso. Ahora, rodaba los ojos cuando le pedía que me pasara el termómetro. No fue hasta el día siguiente que me ingresaron en el hospital. Los médicos sospechaban una infección bacteriana, posiblemente neumonía, y mi recuento de glóbulos blancos estaba por las nubes. Recuerdo el brillo estéril de la sala de emergencias, el pitido de las máquinas, el frío del suero entrando en mi brazo. Pero lo que recuerdo con mayor claridad fue a Marisa sentada en la esquina, testeando. Nunca levantó la vista, ni siquiera cuando la enfermera explicó que mi condición podía volverse crítica sin tratamiento inmediato. Mi madre pasó unos 20 minutos, trajo unos pasteles que sabía que no podía comer. Y me besó la mejilla con la calidez emocional de un pronóstico del clima. Estarás bien, dijo, restándole importancia. Eres fuerte. Y de todas formas, ya reservamos nuestro viaje a Grecia, así que no nos des una razón para cancelarlo. No respondí. No podía. Tenía la garganta hinchada y áspera. El pecho me dolía con cada respiración, y aun si hubiera tenido palabras, ¿qué podía decir? Por favor, quédense. Nunca supliqué en mi vida. No iba a empezar ahora, Marisa me dijo que ya había tomado una decisión. Los boletos no eran reembolsables y Aaron, mi hermano menor, ya contaba con el viaje. Así lo dijo, como si fueran un equipo. Como si yo fuera la tercera rueda inconveniente en sus planes. Mira, dijo ajustándose las gafas de sol dentro del hospital, como si estuviera en una pasarela, no puedes retenerme con tu enfermedad. ¿Sabes cuánto tiempo he querido estas vacaciones? Además, me divertiré mucho más con Aaron. Esa última parte no fue un murmullo ni un susurro. Me la lanzó como un dardo. Sin inmutarse, sin arrepentimiento, solo esa sonrisa irritante que perfeccionó para cuando quería ser ingeniosa, me quedé mirándola, atónito. Mi hermano, el mismo que solía pedirme dinero prestado y olvidar devolverlo. El que pasaba más tiempo esculpiendo sus abdominales que construyendo una carrera real. Y ella se iba con él. Y ninguno de ellos parecía pensar que había algo malo en eso. Cuando se fueron, estuve solo por primera vez en semanas. No solo físicamente, solo espiritualmente. Ese tipo de soledad que te hace cuestionar tu propio valor. Me quedé mirando el techo de la habitación del hospital, siguiendo con los ojos las grietas de la pintura mientras los delirios febriles arañaban los bordes de mi mente, las enfermeras iban y venían. Las máquinas pitaban. El tiempo pasaba en extraños estiramientos elásticos. Pero había una constante, Elsa, mi ama de llaves. Ni siquiera estaba obligada a estar allí, pero venía todas las tardes después de su turno, se sentaba conmigo en silencio o me leía en voz alta el libro que estuviera en la mesilla. Me traía agua cuando no podía levantar la mano. Me acomodaba las mantas, enfriaba mi frente y me recordaba, con acciones y no palabras, que importaba, que todavía había alguien que se preocupaba por si vivía o moría. Nunca esperé ese tipo de gracia de ella. No porque no fuera capaz, sino porque yo había estado demasiado distraído, demasiado ensimismado para ver quién era realmente antes de que todo esto ocurriera. El día que la fiebre finalmente se dio, Elsa fue la primera en notarlo. Recuerdo despertar al sonido de su voz, suave y firme, «Señor Daniel, su piel está más fresca hoy». Eso es bueno.
Sí. Apenas pude asentir, pero sentí lágrimas picándome los ojos. No era solo la fiebre rompiéndose, era la represa emocional que había contenido por semanas. Meses, quizá años. El peso de ser dado por sentado, de ser usado y abandonado, me golpeó como una ola. Mi familia estaba en Europa bebiendo vino y viendo atardeceres sobre techos blancos mientras yo luchaba por mi vida solo. Bueno, no solo, no del todo. Y esa diferencia importaba más de lo que pude imaginar. Para la semana siguiente ya estaba lo suficientemente estable para dejar el hospital, pero no regresé a casa. Me registré en una villa privada de recuperación, un lugar remoto y silencioso donde nadie pudiera aparecer sin avisar. Fue allí donde llamé a mi abogado. Quiero cambiar mi testamento, le dije con voz plana. Me preguntó si estaba seguro. Guardé silencio por un largo rato. Luego lo repetí, estoy completamente seguro. Mi esposa no recibiría nada. Mi hermano, nada. Ni siquiera mi madre, que tuvo el descaro de publicar una foto antigua nuestra en Facebook con el texto, recen por mi hijo fuerte, como si alguna vez hubiera actuado como si yo le importara de verdad. Todos ellos habían dejado claras sus prioridades, y ahora yo dejaría claras las mías. La cosa sobre la traición es que nunca se siente cinematográfica cuando ocurre. No hay música dramática ni tormentas entrando en el momento justo. Ocurre en silencio, en la manera en que alguien se encoge de hombros cuando estás luchando por respirar, o en el tono casual con el que te dejan saber que no eres su prioridad. Pasé largas horas en la villa tratando de reconstruir cómo llegué hasta aquí. Como la mujer en quien confié para llevar mi apellido ahora llevaba una maleta rumbo a Grecia, sonriendo junto a mi hermano como si estuviera entrando en una vida que había ensayado en secreto. Estaba acostado con el pecho aún sensible por la infección, viendo videos de ellos haciendo ciplines sobre acantilados y bailando en un bar en la azotea. La voz de Marisa sonaba clara en un clip, gritando «Opa», mientras se tomaba un trago de ouzo. Detrás de ella, Aaron sonreía a la cámara, con la camisa desabotonada hasta el ombligo como si fuera la maldita estrella de un comercial de Colonia. Los comentarios estaban llenos de emojis de corazón y amigos falsos diciendo lo lindos que se veían juntos. Miré la pantalla hasta que mi mandíbula se tensó, hasta que los bordes del video se volvieron una neblina roja. Ella había dicho esas palabras con tanta facilidad, no puedes retenerme con tu enfermedad, ese fue su escape. Su excusa para reescribir la historia y hacerse pasar por la esposa valiente e imperturbable viviendo su mejor vida mientras su esposo se deterioraba en una cama de hospital. Pero lo siguiente. Me divertiría mucho más con tu hermano menor, eso no era solo egoísmo. Era quirúrgico. Fue dicho para herir, y lo logró porque, en el fondo, sabía que probablemente llevaba meses coqueteando con Aarón, tal vez más. Las reuniones familiares habían empezado a sentirse extrañas. Demasiadas miradas compartidas, demasiados chistes internos de los que no formaba parte. Una vez entré en la cocina y los encontré riendo con las cabezas demasiado cerca. Cuando pregunté qué era tan gracioso, ambos guardaron silencio. Lo atribuí a paranoia. No quería ser el esposo celoso e inseguro. Pero ahora sé que no estaba paranoico. Solo estaba tratando de no ver la verdad, ni siquiera obtuve un adiós cuando se fueron. No un abrazo, no una palabra de consuelo. Encontré una nota en la encimera cuando regresé del hospital, nos vamos a Grecia. Llama si necesitas algo, aunque estarás bien. Así de ligera tomó mi salud. Una nota escrita entre una confirmación de vuelo y un pasaporte. Aaron ni siquiera se molestó en enviarme un mensaje. Mi propio hermano, el mismo al que saqué de deudas cuando estaba ahogado en facturas. El mismo que vivió en mi sofá 6 meses después de su segundo DUI. Solía justificarlo, decir que estaba encontrándose a sí mismo. Pero lo único que encontró fue que yo era un blanco fácil. Y ahora, con mi esposa en su brazo y la arrogancia detrás de ellos, ya no tenía que fingir, fue Elsa quien se sentó a mi lado mientras veía esos videos. No dijo mucho, solo puso una mano tranquila en mi brazo y me dejó sentirlo todo. No necesitaba consuelo en ese momento. Necesitaba claridad, y la obtuve. Ese tipo de claridad que solo llega después de una pérdida. Mi fiebre podría haber cedido, pero algo más se rompió dentro de mí. Mi tolerancia. Mi disposición a cargar con personas que ni siquiera se inclinarían para levantarme. Esa noche le dije a Elsa, ellos ya tomaron su decisión. Ella asintió, lenta y comprensiva, y susurró, entonces toma la tuya. Fue el consejo más simple y más poderoso que me han dado. A la mañana siguiente, llamé nuevamente a mi abogado. Esta vez, dicté los términos exactos, Marisa debía ser eliminada de todo.
De nuestras cuentas conjuntas, del seguro de vida, de la escritura de la casa. Aaron no obtendría ninguna herencia, ninguna acción de la empresa, ni siquiera mi colección de relojes que alguna vez me rogó que guardara para él. Mi madre, mi padre, mis primos. Cualquiera que hubiese subido a ese avión o guardado silencio quedaba fuera. En su lugar, nombré a Elsa como la única beneficiaria, cada propiedad, cada inversión, cada acción que había acumulado durante 30 años. Ella protestó al principio, dijo que no era correcto, que solo era la ama de llaves, pero no lo era. No para mí, no ya. Era la única que me había elegido cuando no había nada que ganar. El abogado se detuvo antes de finalizar los documentos. ¿Estás seguro de que esto es lo que quiere? Estos son cambios importantes, Daniel. Lo miré a los ojos y dije, igual de importante fue alejarse de alguien que estaba en su lecho de muerte. Eso lo silenció, firmó lo que tenía que firmar, estampó lo que debía estamparse y, en cuestión de horas, mi vida quedó legalmente reestructurada. No por rencor, sino por verdad. Se sintió limpio, como limpiar una mesa después de una comida larga y desordenada. Sin migas. Sin fingir, esa noche escribí una carta. No para una sola persona, sino para todas. Para quienes me abandonaron, comenzaba. Volqué cada gota de mi decepción en esas páginas. Les recordé que el amor no se demuestra en los momentos perfectos, sino en los dolorosos. Que la familia no se construye con sangre ni con festividades, sino con quien aparece cuando nadie más lo hace. Expliqué cómo los miré desde mi cama del hospital. Sonriendo para las cámaras mientras yo le rogaba agua a la enfermera. Cómo reían mientras yo permanecía medio inconsciente, con una máquina respirando por mí. Terminé la carta con una sola frase: ustedes ya no son parte de mi vida ni de mi legado. Luego la firmé, la sellé y la dejé sobre la encimera de la cocina para cuando regresaran. Mi último acto de cierre, volvieron con bronceados, recuerdos y un rastro de fotos perfectamente curadas en Instagram como migas de pan que conducían de regreso a una mentira. La casa estaba silenciosa cuando entraron. Sin bienvenida, sin música, sin olor a cena en el aire, Marisa fue la primera en cruzar la puerta, arrastrando su maleta de diseñador con una sonrisa confiada. Aún con sus gafas de sol enormes, como si estuviera bajando de un yate en vez de entrar a la casa del hombre al que había dejado atrás. Aaron venía justo detrás, riéndose de algo en su teléfono, probablemente un comentario bajo una de sus fotos de parejita estilosa. Mi madre entró al final, sosteniendo una bolsa del aeropuerto de Atenas y preguntando en voz alta si alguien había regado sus plantas mientras estaba fuera. Ninguno notó el sobre en la isla de la cocina de inmediato. Estaban demasiado ocupados viviendo en el eco de su propia ilusión, creyendo que la vida simplemente continuaría, que yo estaría esperando como un perro leal, agradecido por migajas de atención. Demasiado roto para estar enfadado, fue Elsa quien dejó la carta allí, tal como le indiqué. El sobre blanco destacaba contra la encimera de granito oscuro, mi nombre elegantemente escrito en tinta azul. Para quienes me abandonaron, al principio, nadie lo tocó. Se quedó allí como una acusación silenciosa, irradiando algo frío e innegable. Finalmente Marisa lo tomó, dándole la vuelta como si temiera que la mordiera. Me imaginé su expresión al leer la primera línea. Probablemente diversión al inicio, luego confusión, seguida del lento horror que llega cuando el suelo comienza a moverse bajo tus pies y te das cuenta de que ya no tienes poder alguno. No dijo nada al principio. Simplemente volvió a dejar la carta, con los dedos temblando ligeramente. Ahí supe que había llegado exactamente como debía. No hubo gritos dramáticos, ni sollozos. Solo silencio. Y ese silencio fue mucho más ensordecedor. Intentaron llamarme casi de inmediato. Primero Marisa, luego Aaron, después mi madre, uno tras otro. Mi teléfono no sonó ni una vez. Todo se dirigió a James, mi asistente, a quien le había indicado explícitamente que filtrara todo. El señor Daniel no está disponible, respondía él cada vez, con voz serena y medida. Ha solicitado no tener contacto con ningún miembro de la familia en este momento. Cuando insistían, repetía la línea. Cuando intentaban manipularlo con culpa, se mantenía firme, ha dejado claras sus decisiones. No pasó mucho antes de que comenzaran los mensajes de texto. Páginas enteras. Marisa empezó con falsa preocupación: ¿estás bien? Esto no es típico de ti. Luego llegaron las acusaciones: estás siendo dramático. Luego la desesperación: tenemos que hablar, por favor. Aaron fue más directo: ¿qué diablos es esto? Me cortas así después de todo lo que he hecho por ti. Esa parte me hizo reír. Él nunca había hecho nada por mí, solo había tomado y tomado. No respondí.
Ni una vez, el silencio fue mi venganza, observé desde la distancia cómo se desmoronaban. Me imaginé caminando de un lado a otro en la sala, releyendo la carta, preguntándose cuán serio era yo. Preguntándose si podían darle la vuelta a la situación. Pero ya todo estaba hecho. El testamento había sido cambiado. Las cuentas separadas. El poder notarial y todos los documentos relevantes blindados legalmente. Elsa completamente informada y protegida, ya no podían tocar absolutamente nada. Y esa comprensión los golpeó más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. No estaban llorando por mí. Estaban llorando por el acceso perdido, a mi dinero, a mi generosidad, al estilo de vida que había financiado durante demasiado tiempo. Luego vino el circo en redes sociales. Marisa publicó primero una foto nuestra de hace 5 años, de pie del brazo en la gala navideña de mi empresa. Yo con smoking, ella con un vestido de seda roja que eligió solo para impresionar a las esposas de los directivos. El pie de foto decía, "Sometimes people change when they're sick. They push away those who love them most, praying for healing and clarity". En menos de una hora, la sección de comentarios se llenó de simpatía. Eres una mujer fuerte. Él se dará cuenta de lo que perdió. Te mereces algo mejor. No me inmuté. Que actuaran. Que construyeran un escenario hecho de su culpa y se presentaran allí como víctimas. Yo ya no iba a interpretar ningún papel en su teatro. Aaron publicó una historia críptica, un fondo negro con las palabras, "Some people forget who was there for them". Mi madre escribió un párrafo largo en Facebook sobre que la familia es complicada y sobre mantener espacio para el perdón. Ese era su estilo, manipulación emocional vaga disfrazada de sabiduría. No mencionaron el viaje a Grecia. Ni las fotos. Ni los comentarios. Ni las demostraciones públicas de falta de respeto. Querían reescribir la historia con ellos como los dolientes injustamente heridos y yo como el hombre inestable que simplemente había perdido el control, pero la verdad era simple, yo no había perdido el control. Me había despertado. Elsa me llamó más tarde esa semana para ver cómo estaba. Me dijo que habían vuelto a la casa, enfadados, ruidosos, exigiendo respuestas. Ella se mantuvo firme, les dijo que yo no estaba allí, que la casa estaba en transición legal, que cualquier intento de intimidarla sería respondido con la policía. Le dije que no tenía que lidiar con eso, que podía quedarse en otro lugar si necesitaba espacio. Pero lo rechazó. Esta casa es mía ahora, dijo suavemente. Y no voy a dejar que me acosen para sacarme de aquí. Había una fuerza en su voz que no había escuchado antes. Un poder silencioso pero ganado. Me hizo sentir orgulloso. Pasé esos días en la villa observando el cielo cambiar de color sobre las colinas, leyendo libros que no tocaba desde hacía años. Durmiendo profundamente por primera vez en meses. No era paz. Aún no. Pero era algo cercano, no los extrañé. Eso fue lo que más me sorprendió. No había un hueco doloroso, no había sensación de pérdida. Solo alivio. Como quitarse un suéter apretado y áspero que creías que era lo único que podías usar. Pensé que sentiría culpa. No la sentí. Pensé que sentiría tristeza. Tampoco, lo que sentí fue algo que no sabía que me faltaba, libertad. El silencio no les sentó bien. Al principio pensé que se cansarían, que pasarían página y buscarían otro drama para sumergirse. Pero no. Personas como Marisa y Aaron no se alejan así cuando el tren de la salsa gratis estaciona y cierra sus puertas. Dan vueltas. Estrategizan. Y cuando sus nombres ya no les consiguen lo que quieren. Se ponen ruidosos. Comenzaron de nuevo las llamadas. Mi asistente James me dijo que la frecuencia había duplicado, 23 llamadas perdidas en un día, la mayoría de Marisa. Ya ni siquiera intentaba disimular su desesperación. Sus mensajes de voz iban desde el ruego, por favor, Daniel, solo quiero hablar. Tenemos que arreglar esto. Hasta la acusación, estás actuando como un dictador. Estás enfermo. Este no eres tú. El descaro, durante meses me trató como una carga. Y ahora que retomaba el control, de repente yo era el problema. James manejó todo con gracia. Siguió el guión exactamente como le indiqué. El señor Daniel no tiene comentarios en este momento. No desea entablar comunicación. Corto, frío, inequívoco, le dije que no me reenviara ningún mensaje, que no me resumiera nada. No quería saber qué estaban diciendo. Sus palabras habían perdido todo significado, y en ese silencio encontré fuerza. La clase de fuerza que llega cuando, después de décadas eligiendo a los demás, finalmente te eliges a ti mismo. No estaba siendo cruel. Estaba siendo claro.
Hay una diferencia. Y yo había pasado demasiado tiempo fingiendo que no la había, pero la claridad no sienta bien a los que se creen con derecho. Cuando las llamadas no funcionaron, intentaron cercanía. Aarón apareció en mi villa de recuperación con el pretexto de solo querer ver si estaba bien. Trajo comida de mi restaurante tailandés favorito. Como si un Pat Kimao pudiera borrar meses de traición. El personal de seguridad ni siquiera lo dejó pasar de la puerta. Hizo una escena, gritando que era mi hermano, que lamentaría cortar a las únicas personas que realmente me quieren, las únicas personas. Esa parte se me quedó grabada porque Aarón realmente lo cree. Cree que proximidad equivale a amor. Que simplemente aparecer cuando te conviene te gana lealtad. Yo también creía eso. Hasta que me vi muriendo en una cama de hospital mientras ellos bebían cócteles en un yate. Esa misma semana, Marisa intentó el mismo truco con un enfoque distinto. Se presentó sin cita en la oficina de James, fingiendo que era una visita casual. Él la recibió en el vestíbulo, carpeta en mano, completamente impasible. Ella empezó con una sonrisa, luego se volvió cortante. ¿Te parece gracioso?, le dijo. Mantener a un hombre aislado así es abuso. James ni pestañeó. Señora, Daniel está en pleno uso de sus facultades. Esta fue su decisión. Si tiene inquietudes legales, le sugiero tratarlas con su abogado. Ella bufó y se marchó, no sin antes amenazar con hacer pública su versión de la historia, como si eso nos asustara. Que publique. Que se queje. La verdad no necesitaba defensa. Ya estaba documentada, notariada y atestiguada, y vaya si publicó. Publicó un video. De hecho, ella sentada en su coche, el maquillaje ligeramente corrido, la cámara inclinada para que la luz del sol le diera en la cara de la forma perfecta. Nunca quise hablar de esto, empezó, con una fragilidad ensayada en la voz. Pero cuando alguien a quien amas está siendo manipulado, cuando están enfermos y te excluyen de su vida por hacer preguntas, es desgarrador. Se secó los ojos con un pañuelo que parecía sospechosamente sin usar. Estuve a su lado durante años y ahora me castigan por tomarme un descanso. Por un solo viaje, la sección de comentarios se llenó de simpatía al principio, pero luego alguien volvió a subir capturas de ella y Aarón en Grecia. Las selfies junto a la piscina, los brindis con champán. Un video los mostraba bailando demasiado cerca, con el pie de foto. ¿Casada con quién? Estamos viviendo la vida. Ese lo compartió una página de chismes con más de 200.000 seguidores. De repente, la marea cambió. La gente empezó a hacer las preguntas reales. Espera, ese no es el hermano de su esposo. No estaba su esposo en la UCI, se la ve muy destrozada en Santorini. La máscara se agrietó. Los me gusta disminuyeron. La simpatía falsa se evaporó. Trató de borrar el video, pero para entonces ya se había esparcido por cada rincón de internet. No lo celebré. No lo observé como un villano frotándose las manos. Pero no voy a mentir, se sintió como justicia, no la clase mezquina, la clase silenciosa. La que no necesita anunciarse. Solo llega y se instala. Mi madre, que jamás se pierde un escándalo familiar, se lanzó al drama con una publicación en Facebook tan densa que parecía un sermón. Habló del perdón, del diablo trabajando horas extra, de cómo los hijos no deben expulsar a sus madres. Incluso citó la Biblia, convenientemente saltándose cualquier versículo que hablara de abandono o favoritismo. Me etiquetó en la publicación, James me quitó la etiqueta, luego ambos la bloqueamos. No necesitaba explicarme ante una mujer que una vez me dijo, eres fuerte. ¿Estarás bien? Antes de subirse a un avión rumbo a Europa mientras yo estaba hospitalizado, una mujer que me envió un solo mensaje seco, nos mantienes al tanto, y jamás volvió a preguntar. Ella no había ganado mi perdón. Ni siquiera mi tiempo. Elsa, en cambio, se mantuvo firme en todo momento. Atendió a algunos periodistas que se acercaron a la casa husmeando, cámaras en mano, esperando una declaración. Nunca les dio nada. Está descansando. Eso es todo lo que necesitan saber. Esa era su frase. Una y otra vez, y cuando un reportero especialmente insistente trató de sobornarla con una tarjeta de regalo y una promesa de anonimato, ella lo miró a los ojos y dijo, tenga suerte de que no llame a la policía. Fue entonces cuando entendí que no le había dejado todo solo porque fuera amable, lo hice porque era capaz, porque tenía carácter y porque, a diferencia de todos los demás, nunca necesitó nada de mí para ser leal. Pasé el resto de la semana caminando por los jardines de la villa, dejando que el aire de finales de verano llenara mis pulmones. Me sentía más fuerte cada día, no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Había perdido mucho, confianza, tiempo, ilusiones, pero lo que gané era mucho más valioso,
claridad, no necesitaba gritar para que me escucharan, no necesitaba defenderme ante personas que ya habían tomado una decisión. Lo único que tenía que hacer era vivir plenamente sin ellos. Todo llegó a un punto crítico 2 semanas después, debí haberlo esperado, honestamente, cuando personas como Marisa y Aarón pierden el control, no desaparecen, arden fuerte y desordenadamente, prendiendo fuego a todo con la esperanza de seguir de pie entre el humo y llamarse sobrevivientes. Eso era ahora, no era duelo, ni confusión, ni siquiera un intento de redención. Era una rabieta total de personas que habían construido su identidad alrededor de mi paciencia y ahora se desmoronaban en su ausencia. Todo empezó en la gala trimestral de mi empresa, un evento al que aún estaba invitado por respeto, aunque no planeaba asistir. Mi nombre seguía en los carteles de la fundación. Mi rostro todavía en la página web. Les dije a los directivos que me retiraría temporalmente, pero de alguna manera se filtró que quizá haría una aparición discreta, y con eso bastó. Marisa apareció con un vestido negro ajustado, del tipo que solía usar en nuestras cenas de aniversario antes de olvidar que teníamos aniversarios. Su maquillaje era dramático, casi teatral. Entró caminando como una viuda en una sesión de fotos publicitaria. Aarón iba justo detrás, usando uno de mis trajes antiguos. Esa parte dolió más de lo que esperaba. Se lo había dado años atrás, ajustado a su medida para su cena de graduación. Verlo usarlo ahora, pavoneándose como si hubiese ganado algún derecho sobre mi legado, hizo que algo frío se moviera dentro de mí. No hablé. Ni siquiera hice contacto visual. Me quedé en el balcón con James, viendo todo desarrollarse desde arriba. No saben que estás aquí, susurró James. ¿Quieres irte? Negué con la cabeza. No. Quiero que vean que no retrocedo. La confrontación no tardó. Marisa cruzó la sala con la gracia de una mujer acostumbrada a ser el centro de atención, sonriendo lo suficiente para mantener la fachada social. Pero cuando llegó al pie de la escalera y me vio, su rostro se quebró, la sonrisa desapareció, su voz resonó alta y aguda, Daniel, y la sala se quedó en silencio. No de forma dramática como en las películas, sino como en un no colectivo. No me moví, no respondí, solo tomé un sorbo de mi bebida y esperé. Ella subió las escaleras, arrastrando a Aarón consigo, y cuando llegaron a mi altura, su voz se volvió algo diseñado para sonar herido. ¿De verdad vas a ignorarme aquí, delante de toda esta gente? La miré directamente y respondí, tú me ignoraste mientras yo casi moría. Me parece justo. Ese fue el momento en que la máscara se hizo añicos, sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó, y toda esa falsa humildad que había cultivado para las cámaras desapareció. Estás mentalmente enfermo, escupió. Todo el mundo lo ve. Todo esto que estás haciendo. Reescribir tu testamento, aislarte, actuar como un mártir. Es una locura. La dejé terminar. Quería que cavara su propia tumba con cada palabra. Aaron intervino entonces, como si el traje le hubiera dado permiso para hablar. Estás actuando como una víctima, Daniel. Todos hemos estado ahí para ti. Eres demasiado egoísta para verlo. Esa parte, de hecho, me hizo reír en voz alta. ¿Estuviste ahí cuando los médicos no podían estabilizar mis signos vitales? Pregunté, ¿estuviste ahí cuando necesitaba que alguien me sostuviera la mano a las 3 de la madrugada, o estabas haciendo tirolesa sobre el AGNC con mi esposa? Algunos invitados jadearon. Alguien incluso dejó caer una copa. Y en ese momento supe que había recuperado cada gramo de poder que me habían drenado. Marisa parecía a punto de abofetearme, pero en lugar de eso se giró hacia la multitud. Ha perdido la cabeza, dijo. Está inestable. Esto es abuso hacia un anciano. Habría sido cómico si no hubiese sido tan desesperado. Yo tenía 52 años, no era un anciano, y seguía lo bastante lúcido para ver cada uno de los juegos que estaba intentando. Me volví hacia James. Asegúrate de que seguridad sepa que ya no son bienvenidos en ningún evento de la empresa. Él asintió. Así, de simple, la puerta por la que habían entrado todo este tiempo, el capital social, mi nombre, mi influencia, se cerró de golpe. Públicamente e irrevocablemente, las repercusiones fueron inmediatas. En menos de una hora, clips de la confrontación empezaron a aparecer en Internet. Alguien había grabado todo. Por supuesto que lo habían hecho. Llegó a Reddit, luego a TikTok y después a varios blogs de chismes. Los titulares iban desde CEO confronta a esposa infiel y al hermano en una gala hasta escándalo en la Fundación Skyline. La verdadera historia detrás de la disputa por la herencia. No me importaba el ruido, que hablaran, que especularan. La verdad ya había sido vivida, documentada, firmada y sellada, pero lo que sí importaba era cómo reaccionó el público. La gente empezó a ver a través de las lágrimas falsas de Marisa.
Recordaron las fotos en Grecia, desenterraron viejos tweets, una publicación particularmente viral juntaba un video de su colapso en la gala con una foto de ella y Aarón brindando con vino en Mykonos. Subtitula esto tú, decía el pie de foto, la gira de simpatía de Marisa había terminado, las marcas con las que colaboraba la retiraron discretamente de campañas. El pequeño negocio de fitness de Aarón recibió una avalancha de reseñas negativas hasta quedar destruido, incluso el círculo social de mi madre empezó a encogerse, señoras que antes alababan sus asados de los domingos ahora murmuraban sobre la vergüenza familiar a sus espaldas, yo no orquesté nada de eso. No lo necesitaba, la verdad tenía su propia gravedad. Todo lo que hice fue dejarla existir, sin interferir, el resto ocurrió porque la gente puede oler la autenticidad. Y puede oler la desesperación aún más rápido. Elsa me llamó otra vez unas noches después de la gala, vinieron a la casa otra vez, dijo, su voz cansada pero firme. Esta vez con alguien a quien llamaron mediador. Les dije que podían hablar con mi abogado, tal como usted dijo, le di las gracias, hizo una pausa y luego añadió, espero que no se arrepienta de haberme dado todo, eso me detuvo, no porque me arrepintiera, sino porque sabía lo que le había costado preguntarlo. Elsa, dije. Tú fuiste la única que se quedó. Estuviste ahí cuando nadie más lo estuvo, te lo ganaste. No porque lo pidieras, sino precisamente porque nunca lo hiciste, no respondió enseguida, pero escuché cómo exhalaba, un sonido suave de alivio, como si hubiese tenido esa pregunta atrapada en el pecho durante semanas y finalmente la dejara salir. Pensé que las repercusiones me traerían una especie de satisfacción torcida, pero no fue así, me trajeron quietud. No paz, aún no, pero algo más silencioso que la rabia, algo más limpio. Pasé mis mañanas caminando por la costa cerca de la villa. Viendo las olas besar la orilla, sintiendo el sol calentar mi espalda, volví a leer. Volví a escribir en un diario, aprendí a cocinar algunas comidas sencillas, incluso empecé a pintar, aunque nunca le mostré mis obras a nadie, no era distracción, era redescubrimiento, ¿quién era yo sin ellos? Sin sus exigencias, sin sus necesidades, sin su ruido, la respuesta me sorprendió, era mejor, no hubo un solo momento que trajera la paz, llegó poco a poco, como luz filtrándose entre cortinas gruesas, de a poco, hasta que la habitación comenzó a pasar de la oscuridad a algo habitable. Hubo días en que aún despertaba esperando estar enojado, abría los ojos listo para el rencor, para aquella presión familiar en el pecho, pero lentamente me di cuenta de que ese peso se había levantado. No del todo, no para siempre, pero lo suficiente para respirar, lo suficiente para no llevarlos conmigo a cada amanecer. Así era la sanación para mí, no perdón, no reconciliación, sino liberación. El conocimiento tranquilo de que ya no le debía a nadie una explicación por mi supervivencia. Aún así, hubo intentos, no puedes cortar a la gente de tu vida y de tu legado y esperar que desaparezcan sin pelear. Hubo una carta de mi madre, escrita a mano esta vez, como si la tinta pudiera lograr lo que nunca lograron sus palabras. Escribió sobre su infancia, sobre sacrificio, sobre cómo las familias pasan por fases de silencio. No se disculpó ni una sola vez, lo más cercano que llegó a una disculpa fue: sé que podría haber estado más presente. Eso no era una disculpa, era un reporte del clima, distante, impersonal, como si describiera una cita perdida y no a un hijo al que abandonó en una cama de hospital. Doblé la carta con cuidado y la puse en un cajón que no planeaba abrir de nuevo, no la quemé, no estaba enojado, simplemente ya no la necesitaba. Aarón no escribió, envió un mensaje de video, por supuesto que sí. Sentado sin camiseta en alguna playa, gafas de sol, tono casual, yo, man, dijo como si volviéramos al instituto. Mira, todo se salió de control, pero somos familia. Tú y yo, bro. Sabes que nunca quise hacerte daño. Hizo una pausa, se rascó la cabeza y añadió: quizá los dos cometimos algunos errores. Ahí fue cuando presioné eliminar. No había un los dos, estaba él, estaba yo, y estaba una mujer con la que creí que envejecería, pero que vio mi casi muerte como una oportunidad para irse de vacaciones. Ni la arena ni la iluminación suave reescribirían esa historia. El último intento de Marisa fue una caja de cuidados. De esas cajas curadas con tés herbals, velas aromáticas y una nota que decía: el autocuidado es muy importante. Te deseo luz y sanación. Sin firma, sin explicación, un gesto hueco que seguramente usaría como deducción fiscal, ni siquiera abrí la vela, dejé la caja en el pasillo fuera de la villa y le pedí al personal que la donaran. No necesitaba su lástima, no necesitaba su culpa, la necesitaba lejos, y finalmente, por fin, lo estaba. Elsa me visitaba los domingos, siempre traía algo caliente, sopa, pan fresco.
Muffins de plátano si tenía tiempo, nunca se quedaba demasiado, nunca pedía nada, simplemente se sentaba conmigo en el patio, tomando té y dejando que el silencio se estirara cómodamente entre nosotros. A veces hablábamos de libros, o de recuerdos de la casa, o incluso de sueños que ella tenía cuando era joven pero nunca había perseguido. Me contó que solía querer abrir un pequeño refugio para mujeres mayores, un lugar seguro, limpio y lleno de flores, quizá algún día, dijo. Casi con timidez, la miré entonces, de verdad la miré, y dije, hagámoslo realidad. Parpadeó, confundida, usted lo financiaría, sonreí, lo cofundaría contigo, durante un segundo no dijo nada. Luego asintió lentamente, no agradecida, no sorprendida, solo firme, como si hubiese estado esperando la oportunidad de construir algo real. Comenzamos a sentar las bases la semana siguiente, abogados, escrituras de tierra, registros sin fines de lucro, por primera vez en años, me sentía energizado por un proyecto, no porque me diera reconocimiento o dinero, sino porque se sentía correcto, se sentía como un legado digno de dejar, uno arraigado en el servicio. En el cuidado, en actos silenciosos de lealtad, Elsa lo llamó el proyecto Segundo Brote, me gustó, había poesía en ello, no todas las historias florecen la primera vez, algunas necesitan pérdida, algunas necesitan invierno, algunas necesitan un desmonte antes de que la semilla pueda siquiera afianzarse, no le dije a nadie de la familia, ya habían perdido acceso a esa parte de mí, no quedaba nada que explicar. El testamento era hermético, los abogados estaban en espera, y si alguna vez intentaban impugnarlo, como medio esperaba de Marisa, Elsa tendría los recursos y el respaldo para protegerlo, ella ya no era solo mi ama de llaves, era mi socia, mi confidente. Mi prueba de que la lealtad todavía existía fuera de la sangre, que el amor real, se demostraba en momentos, no en declaraciones. La casa en la ciudad seguía a nombre de Elsa. No quería vivir en el dormitorio principal, ese es suyo, dijo, pero le dije la verdad, ahora es solo una habitación. Haz la tuya, vaciló, pero finalmente aceptó, eso era importante para mí, no la habitación, sino el gesto, quería que dejara de pensar como invitada, ella se había ganado su lugar en esa casa, en mi vida, en la historia. Había pasado demasiado tiempo dejando que otros escribieran por mí, no más, mi salud mejoró lentamente pero de forma constante, el médico dijo que tuve suerte. Que con buen cuidado y descanso recuperaría mi fuerza por completo, yo no me sentía afortunado, me sentía decidido, como si mi cuerpo hubiese esperado a que mi corazón se pusiera al día y ahora sanaban juntos. Caminaba más, leía libros más difíciles, me reía otra vez a veces, no era una risa fuerte, pero era real, y eso valía más. A veces pensé en escribir una carta final, algo que lo resumiera todo, no para ellos, sino para mí, un registro de cómo se siente ser dejado atrás, ser despojado de cada ilusión y aún así encontrar algo que valga la pena conservar, pero no lo hice, no necesitaba las palabras, ya estaba viviendo la respuesta.